Show mis homies, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un excelente día. El día de hoy les tengo un video muy especial, un video que prefiero grabar ahora que lo tengo todavía relativamente fresco, para que ustedes sepan todos esos detalles, esos secretos, toda la forma y cómo procede este tipo de exámenes llamado FSP. Es un video muy interesante porque, como muchos de ustedes ya saben, este examen yo lo hice 2 veces, así que este video va a estar dividido en 2 partes: mi experiencia en mi primer examen y mi experiencia en el segundo examen. Es muy importante para mí que desde el primer video le den una manita arriba, que le den like, que compartan este video, que comenten todas las dudas que tengan para saber que este tipo de videos a ustedes les es útil, que les sirve y yo pueda hacer este tipo de videos más seguido. Sin más que decir, creo que es importante empezar derechito y sin pausas. ¿Qué es esto del FSP? Para los que no lo sepan, para venir a trabajar aquí a Alemania y hacer la especialidad, se requieren 2 exámenes. Se requiere un FSP y un KAP. Uno se llama Fachsprachprüfung y el otro se llama Kenntnisprüfung. Esto pasa en la mayoría de los casos. Hay ciertas excepciones si, por ejemplo, el postulante tiene más de cierto tiempo hablando alemán o puede demostrar que el alemán es su idioma casi materno, entonces no necesita hacer el FSP. La verdad, ese no fue mi caso. Yo llevo muchos años hablando alemán, pero no pude demostrarlo, ni tampoco por mucho es mi... O sea, falta mucho para que sea mi idioma materno, así que yo tuve que hacer el FSP. El FSP, haciéndolo rápido, significa que tú vas a hacer un examen donde van a valorar tu conocimiento como médico en el área del alemán. Te valoran cómo hablas alemán médico sin enfocarse tanto en el detalle fino ni en el conocimiento médico per se. Este trámite tarda mucho tiempo en realizarse, tienes que tener muchos papeles, enviar muchos papeles a la cámara de médicos, en mi caso fue Niedersachsen. Tienes que pagar una cuota que son por ahí de 500 euros por examen. Todo el trámite, desde que tú mandas los papeles, tarda aproximadamente 1 año. Pero de esto no se trata el video, porque tengo otros videos donde ya he mencionado cómo es el tema de mandar los papeles y cuánto se tarda y cuál es la dinámica de este examen. Este video se trata de contarles mi experiencia en el examen, el día exacto del examen, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Antes de seguir, quiero hablarles sobre nuestro sponsor de lujo de este video, Medmaster. Como muchos de ustedes ya saben, mi proceso de homologación como médico aquí en Alemania lo hice en compañía de ellos y fue una gran decisión. Como dice Alonso de este video, el camino aquí en Alemania para nada es miel sobre hojuelas y siempre es bueno tener ayuda de los profesionales. Después de 1 año de haber contratado los servicios de Medmaster, les puedo decir de todo corazón que fue una gran decisión. Ya pasé el FSP. Hay momentos fáciles, hay momentos difíciles, ellos siempre estuvieron a mi lado. Después me dieron a buscar trabajo acá en Braunschweig como anestesiólogo. Ya estoy trabajando acá, estoy muy contento. Así que Medmaster se puso en contacto conmigo para darle a todas las personas de mi comunidad una oferta muy especial que jamás le habían dado. Todo aquel que quiera venir a hacer su especialidad médica aquí en Alemania, le van a regalar sin ningún costo la primera sesión personalizada 1 a 1 con una de las personas que trabajan en Medmaster, donde les van a explicar todos los puntos paso a paso para venir a hacer la especialidad aquí en Alemania. Después la decisión simplemente está en ustedes si quieren hacerlo por su cuenta o quieren hacerlo con ayuda de los mejores. Después es donde todo se pone muy interesante. Si deciden contratar los servicios de Medmaster, les van a dar un descuento de 500 euros. Esto jamás lo habían hecho ellos y están muy contentos de que ustedes sean los primeros. Ustedes, mis suscriptores, mi comunidad, que seamos los primeros y que seamos el parteaguas de toda la gente que quiera hacer su sueño realidad aquí en Alemania. Ya por último, les dejo aquí en la descripción el link para que se pongan en contacto con ellos y agenden su primera asesoría gratuita y las redes sociales de Medmaster. Ya la decisión está en sus manos. Los dejo y seguimos con el video. Pues bueno, todo comienza muy temprano. Normalmente se hacen 3 días de exámenes a la semana, que eso es importante. Se suele hacer, no sé, el lunes, el miércoles y el viernes, o el lunes, martes y viernes, lunes, jueves y viernes. Casi siempre esa es la disposición en la cual hay las personas que te van a valorar el examen, los Prüfer que te van a valorar para tu examen. El examen tiene lugar en un edificio de la Ärztekammer, que está muy cerquita de la Universidad de Medicina. La verdad es que una línea de tren normalmente te lleva, caminas un poco y listo. Desde que tú entras, simplemente tienes que decir que va a ser tu examen, vas a subir un piso y lo vas a hacer mediante un elevador. Quiero ser lo más específico que se pueda porque a mí esto me hubiera servido mucho para quitarme los nervios y que no te sorprenda tanto cuando llegues al día del examen. Vas a subir un elevador.
En el primer piso te va a estar esperando una señora en una mesita donde va a tener tu nombre. Tú vas a decir cómo te llamas, vas a enseñar tu pasaporte, le van a tomar una fotocopia y te vas a sentar. La señora te va a llevar a un cuarto donde vas a estar esperando alrededor de 20, 30 minutos, dependiendo cuánta gente haya ahí que vaya a hacer el examen el mismo día que tú. Normalmente, por lo que tengo entendido, el examen lo hacen muchas personas el mismo día y lo hacen de manera simultánea. El examen consiste, como muchos de ustedes ya saben, en que te van a evaluar la parte de la anamnesis, donde tú tienes que preguntarle a un paciente que es falso, hasta dar con un diagnóstico, y va a haber un par de examinadores que van a determinar tu nivel de alemán, así como 2 médicos que van a estar valorando siendo el paciente y el otro tomando notas de lo que está respondiendo. Hay 2 tipos de exámenes en un día y esto se me hace súper importante y que esto poca gente hace realce en esto. Los exámenes ya están escritos, son unos protocolos que ya están escritos y los puedes conseguir en muchos lados preguntándole a cualquier persona, y si no, yo les dejo los links aquí abajo para que puedan ver los protocolos, que son los casos. En total han de ser unos 58, 60 y sus variaciones, pero realmente son los mismos protocolos. Siempre en un día de examen va a haber un protocolo que va a ser fácil y un difícil, y va a haber una comisión que sí se le llama fácil y una comisión que se le conoce como la difícil. Esto me refiero que hay casos que, como en todo en la vida, son más fáciles que otros. No es lo mismo que te toque, no sé, ulcus ventriculi a que te toque Kindesmissbrauch. Eso es un caso más difícil, que es abuso infantil, y el otro es un problema en el estómago, un sangrado de tubo digestivo alto. Entonces, eso es más fácil que un caso tan complejo como el otro, como Kindesmissbrauch. Y normalmente pasan 2 tipos de casos simultáneos, que es el fácil y el difícil. Entonces, cuando tú llegues, tú vas a estar con muchas personas, o yo estaba ahí sentado y estaban hablando. Mi recomendación, lo que me pasó el primer día cuando hice el examen, mi primera oportunidad, fue que yo estaba hablando con ellos, y la verdad es que eso siento que te distrae. En mi segunda ocasión hice las cosas distintas y me fue mejor. En esta primera ocasión yo estuve platicando con las personas y inconscientemente yo estaba midiendo quién hablaba mejor o quién hablaba peor alemán que yo. Me contaron sus experiencias. En esa vez me tocó 2 de Brasil, una de Venezuela, si no me equivoco, o de Colombia, que los 2 de Brasil hablaban muy bien alemán, y uno me había dicho que ya era su segunda vez y que iba por su tercera, lo cual igual me puso un poco nervioso. A mí me tocó ese día la comisión difícil. La comisión difícil, y el caso que a mí me tocó, se llama Sprunggelenkfraktur, que es una fractura de la articulación del pie, entonces del malleolo del pie. Entonces, esa es una de las difíciles. Casi todo lo que es con trauma es complejo porque tienes que saber muy bien el mecanismo del trauma. El chiste es que a mí me tocó el tercero, yo fui el último. Pasaron primero al brasileño, al otro, a la chica, y después me tocó a mí. A mí me llevó el que después me enteré que era el profesor de idiomas. Me lleva y me tengo que presentar. Esto es bien importante. Cuando tú llegues vas a llegar a un cuarto muy grande. La distancia es significativa. Pueden ser exactamente 3-4 metros desde la persona con la que tú estás haciendo la simulación, y tú estás parado en una parte del rectángulo. Supongamos que es una mesa en forma de un rectángulo, y tú estás parado justo en una esquina y ellos están parados en los otros 3 lados del rectángulo, ¿no? Más o menos son entre el más cercano 3-4 metros y entre el más lejano 6 metros aproximadamente. Lo que puede hacer un poco difícil la parte acústica y que no entiendas tal vez óptimamente lo que te están intentando decir en alemán. Lo primero es que tú vas a llegar, te van a saludar, te van a decir de qué se trata, y después te van a decir que si te puedes presentar, si puedes hacer un pequeño Vorstellung de tu persona y de contarles lo básico: cuántos años tienes, de dónde vienes, qué te gusta hacer, si has hecho una hospitación, desde cuándo aprendes alemán, etc. Y sobre todo, por qué escogiste Alemania para hacer tu especialidad y el trámite que estás haciendo. En el tema de la hospitación, que me lo preguntan mucho, que si es necesario tener una hospitación para presentarte ese examen, es como un rumor que se suele decir mucho. Para los que no sepan, una hospitación es un tipo como de voluntariado o prácticas no remuneradas. Yo lo hice, pero no sé si realmente es obligatorio. Me parece que no es obligatorio, pero la verdad es que hace bastante bien tener práctica en un hospital antes de tu examen. Pero no creo que tú llegues, es más, estoy 99% seguro que tú llegas, dices que no tienes una hospitación y no pasa nada. Conozco gente que no ha hecho hospitación y ya presentó el examen y lo ha pasado. No te garantiza nada. El Vorstellung en teoría no te lo califican en su hoja, pero, y eso me lo decía un amigo,
me decía, para dar una primera buena impresión solo hay una oportunidad y eso es muy importante. Si ellos desde tu Vorstellung ven que tú tienes complicaciones en algo tan sencillo como presentarte, siento que ya se predisponen a que no tienes el mejor nivel de alemán. Después de eso te van a dar una hoja que se llama Anamnesenbogen, que es un Münster. También les dejo aquí abajo en la descripción para que tengan acceso a ella. Esa es exactamente igual a la del examen, en donde tú vas a tener que reportar mientras tú estás haciendo tu anamnese con un esquema que también les voy a dejar ahí abajo una foto para que tengan una guía de cómo es que yo lo hacía. Una guía y tú tienes que anotar las cosas como actual anamnese, vegetativa anamnese, familia anamnese, Noxen, etcétera, ¿no? Se los dejo aquí en la hojita acá abajo. Tú lo tienes que anotar. Esa hoja te la quedas tú. Esa hoja no es importante para ellos, ¿no? Entonces, en mi examen yo tuve este caso, me tocó con un profesor, bueno, con un doctor que me contó una historia de que él había ido a la montaña y se pegó con una piedra y que cuando se pegó en la piedra en el pie sintió un dolor, al otro día no pudo ir a trabajar, etcétera, y me contó el detalle que él se pegó y se dobló el pie. Entonces yo ya había leído todos los protocolos y ese fue un error que yo tuve. Yo supe inmediatamente que era Sprunggelenfraktur, lo cual me dio gusto porque dije, ya, listo, ya tengo el diagnóstico, porque son exactamente los mismos casos, cambian, como se dice en alemán, Kleinigkeiten, pero es realmente lo mismo. Entonces dejé de prestar atención y empecé a hacer cosas en automático y eso creo que fue uno de mis errores. Entonces yo ya sabía qué preguntas hacer, si se había lastimado para afuera, para adentro, si podía pisar el pie. Cosas que yo sabía, cosas que en su parte pregunté, pero cosas no pregunté y sobre todo, y ese es mi error más grande, dejé de prestar atención. Y ese es el error que me costó el examen, dejé de prestar atención por yo querer hablar, ¿no? Como me sentía más tranquilo yo hablando que escuchando y que existiera la posibilidad de que no entendiera algo. Entonces yo hablé mucho, el señor me contaba cosas y yo seguía casi apuntando en automático. Al final de cuentas, el señor me empezó a contar muchas cosas raras, como que tenía problemas en su trabajo, porque había hasta en gente que se había como jubilado antes, porque tenía algunos problemas, como que yo sabía que no era importante eso para el caso, entonces yo no preguntaba más y yo creo que los Prufa, o el Prufa en especial, se dio cuenta que lo traía muy de memoria. Entonces luego me empezó a decir que había tenido una trombosis venosa profunda y que le habían hecho un procedimiento en la pierna porque no se acordaba, lo cual no seguí indagando. En los medicamentos me empezó a decir un montón de medicamentos, dosis, me costó trabajo escribir todo, se puso complejo el examen, empecé a cometer errores, se me olvidó cómo se decían muletas, se me olvidó cómo se decía silla de ruedas. Y el dato más importante que me faltó es que cuando yo le pregunté si tomaba, me dijo que un poco. Y como yo había hablado tanto, se había acabado el tiempo, tú nomás tienes 15 minutos hasta que el paciente te interrumpe y luego empieza él a preguntarte las típicas preguntas como de paciente que está preocupado por su salud, que es, ¿qué tengo? ¿Me tengo que quedar aquí? ¿Es peligroso? ¿Es tal cosa? Relacionado con sus antecedentes, como medicamentos, alergias, ¿no? Entonces, él me dijo que tomaba un poquito y yo cuando escuché poquito dije como, pues poquito es poquito, entonces no seguimos adelante. Acabó, le pregunté sobre sus hijos, como siéndolo muy, muy rutinario. Y ya, yo hasta ese momento sí había tenido problemas como de comunicación con él porque había cosas que yo no había entendido, que le tuve que explicar de otras maneras, pero yo pensé que era todo muy, ¿cómo decirlo? Que había fluido bien, que había tenido mis errores, pero había fluido bien. Hasta cuando el paciente me pregunta, me dice como, oye, pues ¿qué tengo? ¿Vas Jade? Y yo le contesté, no, pues yo tengo el Vermutung, yo tengo la idea o tengo la noción de que usted tiene un Sprunggelenfraktur de la pierna tal y no sé qué. Y él me dice, ok, entonces ¿cómo se arregla eso? Entonces yo le dije, pues existen dos maneras, como Konservativbehandlung y Chirurgische Behandlung, ¿no? Y le dije que con el Chirurgische él me preguntó que se hacía. Yo le dije que con Schrauben y Platen y que le íbamos a poner una Gipsschiene. Y me dijo como, ¿y qué otra cosa existe aparte de Gipsschiene? Que eso es una férula como de yeso. Le dije, pues Schiene aus Plastik, ¿no? Y me dijo como, pues nunca he escuchado de ellas, pero ¿cuánto tiempo? Y yo, bueno, pues de menos 6 semanas. Y me dijo, oye, ¿y no es posible que me dé una trombombolia otra vez? ¿Una trombosis? Y yo, no.
ahí entré en pánico y no entendía por qué me había hecho esa pregunta. Entonces él me dijo, pues es que es muy importante. Y yo, bueno, en este momento no es tan importante porque no hay nada importante en sus antecedentes. Y me dice, sí hay. Y yo, cabrón, pues qué cosas había. Entonces me puse a poner nervioso. Se acabó el tiempo, le expliqué un poquito como cosas rápidas, como que le iban a poner un Sugank, un puerto venoso. Y ya. La verdad es que yo en ese momento dije, pues bueno, eso estuvo difícil, pero no creo que está mal. Yo les vi las caras, y creo que eso es muy importante. Les vi las caras y tenían cara con que, híjole, ¿no? Como, pues no estuvo tan bien. Yo me paré, les agradecí. Después te vas a un cuarto a escribir de tus notas, escribir un documento oficial que es el Arts Brief, donde tú vas a documentar todo lo que viste, ¿no? Y hay como un formato donde tienes que usar Conjunctive 1, tienes 20 minutos para hacerlo. Hay mucha gente allá a tu alrededor. Y el que entró, eso es importante, el que entró, el de Brasil, le había tocado mi mismo caso. Pero como lo están haciendo el examen simultáneo en cada hueco, mientras yo hago la carta, el otro tiene la otra parte, etcétera, ¿no? Entonces él me dijo como, fue horrible, yo creo que lo reprobé. Entonces me puse nervioso. No acabé la carta, que eso fue malo. Pero yo sabía que no era tan grave no acabarlo en absoluto. Pero es que a mí me faltó como el Therapeutische Maßnahmen, como lo que yo recomendaba, como mi diagnóstico, lo escribí mal, escribí todo muy rápido, me sabía como muchas estructuras de memoria que están muy bonitas cuando tienes mucho tiempo, pero realmente cuando no tienes tanto tiempo es mejor escribir como directo. Entonces, siento que eso fue como de mis errores más grandes. Yo, cuando tú acabas de escribir tu carta, se la dan a ellos y tú tienes como 5 minutos con tus notas. Entonces yo empecé a escribir como cosas como la escala de Beva, yo empecé a escribir de las palabras normales que ya había escrito como Bauchschmerzen, por ejemplo, yo ponía como abdominal, Schmerzen, por ejemplo, o él me había dicho como gluten intolerancia y yo puse como celiaquía, ¿no? Yo estaba cambiando esas cosas, que creo que es una buena práctica. Entonces, en eso se me fueron los 5, 7 minutitos, me hablaron. Entonces yo ya fui, me empezó a preguntar la señora, bueno, la proofreading me empezó a preguntar que por qué teníamos este paciente, le empecé a presentar al paciente y me interrumpe y me dice, ok, entonces, ¿tú qué crees que tenga? Y yo le dije, no, pues yo creo que tiene una fractura que se llama como fractura malleolar externa. Y le empecé a contar de la clasificación. Ella no me preguntó la clasificación, pero yo me sentía más tranquilo hablando. Y bueno, empecé a hablar. Como estaba nervioso, empecé a barrer muchas estructuras muy básicas del alemán, como Nebensatz, como Hauptsatz, como conector en que no se usaban. Entonces yo lo sabía y ella como que se puso nerviosa también, se puso nerviosa de verme que lo estaba haciendo mal. Entonces me empezó a preguntar como, oye, ¿por qué se daña cuando tomas alcohol? Y como yo entré en pánico, empecé a decir como, bueno, pues te puede dar algún problema de degeneración en el cerebro. Porque yo empecé a hablar con lo que fuera, ¿no? Yo estaba tirando ya prosa a diestra y siniestra. Entonces yo dije, pues te puede dar Alzheimer por exceso de alcohol y depósitos de no sé qué cosa dije, de metabolitos. Y empecé a decir muchas cosas que no. Y me decía como, ok, ¿y qué otra cosa se daña? Y yo, puta, ¿qué se daña? Y yo, pues el riñón, ¿no? Te puede hacer falla renal. Y me dice, sí, pero hay algo más grande que se puede dañar. Y yo dije, pues bueno, obviamente yo dije, pues el hígado. Exacto, el hígado, no sé qué. Me dice, oye, ¿y por qué es importante el hígado? Y para todo esto, pues yo, la verdad es que el hígado siempre había sido un tema que me costaba trabajo, todo lo hepático me costaba trabajo, porque tiene que ver con la albúmina, con factores de la coagulación, con hormonas endocrinas, exócrinas, etcétera, ¿no? Entonces yo como, uy, pues el hígado es muy importante porque, no sé, te puede dar una falla hepática, una cirrosis, una estatosis hepática. Y me dice, bueno, sí. ¿Y qué factor se lastima? ¿Y qué factor? Y me empezó a preguntar, y entrando me preguntaba, y como yo no tenía ni idea de qué estaba pasando, yo no lo tenía interiorizado que esa pregunta pueda salir, me empieza a decir, oye, ¿y los factores de la coagulación los conoces? Y yo, claro, sí. Entonces me dijo, ¿entonces crees que se dañan o sea, que hay una alteración de los factores de coagulación si toma alcohol el paciente? Y yo, claro, pero es que él no toma alcohol. Y le hace, ¿no toma? Y yo, bueno, dijo, poco. Dijo, ok. Entonces ahí se dio cuenta que yo no había entendido, que yo no había preguntado de más. Ahí se dio cuenta que muchas cosas que ella me había, bueno, que su compañero, el Pufa, me había dicho, yo no había entendido. Entonces eso fue muy malo. Me empezó a preguntar de más cosas, de las cuales
me costó más hablar, yo ya sabía que yo iba como remando a corriente, entonces que estaba difícil la situación. Acaba el examen y pues ya me dicen como gracias, yo les di a la cara a los tres y así como bueno, pero yo dije, bueno, la verdad es que yo hablé, yo pensaba que solo se trataba de hablar y hablar y hablar, pues yo hablé lo más que pude, me equivoqué, pero yo nunca me callé, entonces yo dije, bueno, pues creo que hablé bien, más o menos, lo intenté. Me tocaron las Fachbegriff, que me parece que son 10, que te piden de Fachbegriff a palabra en alemán y de palabra en alemán a Fachbegriff. Las 10 las tuve bien, paso, y yo dije como, puta, pues bueno, creo que... O sea, tú lo llenas en otro cuarto, te pasan al mismo cuarto, y ya, me pasan, cierran la puerta, que eso es muy importante. Luego, en el siguiente video les explico por qué es importante y cómo te puedes dar cuenta si repruebas o no el examen. Cierran la puerta, me dicen como siéntate y yo volteaba a ver, como viendo dónde estaba mi documento y me dice como bueno, pues la verdad es que no estuvo del todo mal, pero te hace falta práctica y hoy no estudié. Y yo, pues no puedo decir nada, me paniqué, en serio, cuando digo que me paniqué, entonces no puedo decir nada, me dicen como te hace falta hospitar. Al inicio del examen yo les había contado, por ejemplo, que yo estaba en un Verein de fútbol y me dijeron como, pues sigue yendo, platica más y tómate tu tiempo. Me dijeron, tómate tu tiempo porque necesitas mejorar tu alemán. Y yo dije como, puta, ¿no? Qué duro, me salí. Yo tenía mucha presión, o sea, de mí mismo, de mis amigos. Mi amiga Laurita, Luisa y Pablo me estaban esperando afuera con chocolates, con regalos y pasarlo fue muy difícil. Llegué a mi cuarto, no entendí por qué no lo había pasado. Entonces fue muy duro, esa vez legítimamente fue culé. Hablé con mi familia, ellos esperaban que yo lo fuera a pasar y pues no lo pasé, fue duro. Lo intenté mantener un poco como en secreto, le conté a mi novia, a mis amigos, a mi familia y listo. Tuve el apoyo de mis amigos y ya me tardó como unos 3-4 días como en volver a levantar el ánimo, a seguir estudiando. Después decidí irme un tiempo a México, lo cual me ayudó mucho. Seguí estudiando en México, arreglé las ideas, mandé los papeles y solicité una cita muy rápido, me la dieron. Y mi examen iba a tener lugar un mes, 22 días después. Así que era casi tiempo récord, era muy rápido. Para haberlo reprobado y en un mes, 20 días era muy rápido, pero yo lo solicité lo más rápido que se pudiera. Y cambié varias cosas que les contaré en el segundo video. Lo importante es que quiero acabar este video diciéndoles que eso es muy cierto, que en la vida te vas a caer muchas veces y lo importante es no que no te caigas, sino que cuando te caigas te levantes. Es un proceso difícil que entiendo que mucha gente cree que se la venden muy fácil. Yo creía que era más fácil, lo menosprecié, lo acepto y me di cuenta que necesitaba más esfuerzo, más tiempo, más horas y eso fue lo que hice. Fue un proceso muy duro que me ayudó mucho, me forjó el carácter. Eso de mes y medio como nunca nada, porque fue caer y después de mucho dinero, de muchas expectativas que yo tenía sobre mí, la gente que tenía sobre mí, tuve que levantarme y hacer mi mejor esfuerzo y listo. Espero que les haya gustado este video. No quiero que se deprima porque esta es la parte número 1. En un tiempecito después, si yo veo que este video es apoyado, les paso a la parte número 2. Les dejo aquí mi Instagram, suscríbanse, que eso les ayuda a que estén más al pendiente si subo el siguiente video, cuando lo subo, los siguientes videos que son muy buenos. Suscríbanse, si tienen cualquier duda en Instagram me la pueden decir y con todo gusto se la respondo. Les deseo un excelente día, que le estén pasando de maravilla y nos vemos muy pronto. ¡Chao!